Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Bañat, soy el coordinador de Políticas Territoriales y Culturales de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, y aquí, juntamente con la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba y con la Secretaría de Formación de Aten Provincial, estamos presentando esta charla en la que nos acompaña nuestra decana de la Facultad, doctora Beatriz Gentile, a quien yo también agradezco fervientemente, digamos, el acompañarnos en esta tarea territorial. Bueno, la idea de justamente de presentarla a ella es este aporte que viene pensando a partir de estas categorías Corsi e Ricorsi, de Giambattista Vico, este jurista y filólogo, justamente, atención a mis colegas de letra, muy interesante esta figura también en esa historia, que nace en 1668 en una Nápoles que es a la sazón un virreinato del Reino de España, un dato anecdótico nada menor, y que propone algunas categorías que en distintas disciplinas es muy interesante para trabajarlo interdisciplinariamente, y eso es lo que nos convoca de alguna forma esta tarde. Que salvando las interrupciones y cortes que podamos tener, les invito a que escuchemos la propuesta de nuestra querida Beatriz Gentile. Bueno, gracias Daniel, buenas tardes a todos y todas, espero que se escuche bien y tratemos de que el viento no haga de las suyas, pero todas con niños, niñas, esto también es un detalle de cuando, nada, ¿no? Yo cuando doy clase y vemos a nuestras alumnas estudiantes, cómo están los nenes también cursando con ellas y el esfuerzo que hacemos todas las mujeres cuando tenemos a los chicos en casa tratando de llevar a cabo esto bastante nuevo que para todos es la virtualidad en estos procesos. Bueno, un poco, Daniel, la propuesta es una idea de conversar más que nada y poder pensar juntos algunos conceptos y cuestiones que no tienen que ver tanto con sumar información, sino a ver qué esfuerzo podemos hacer para repensarnos en este presente y sobre todo para hacer el ejercicio de avisorar el tiempo que viene, ¿no? Este lugar de la advertencia que a veces las ciencias sociales y las humanísticas eh, pretendemos y por lo pronto creemos que podemos aportar a esa advertencia de no agoreros, no augurios del futuro, pero sí fundamentalmente pensar en cómo diseñar o cómo colaborar en la trayectoria que viene. Y Corsi Ricorsi, Jean-Baptiste Vico es un pensador muy interesante, es un pensador que nace en el siglo XVII y muere en el siglo XVIII, está ahí cabalgando los dos siglos complicados. Es napolitano, pero en la época que Nápoles era virreinato de España, como decía recién Daniel. Eh, y la idea de Jean-Baptiste Vico, en esta idea de el Corsi Ricorsi, era pensar precisamente algo que era discutir la linealidad de la historia, ¿no? Discutir esta idea de que la historia es progresiva, que tiene una dirección, que necesariamente esa dirección va hacia adelante, por eso la insistencia generalmente que, como nos enseñaban a nosotros, a graficar la idea de la historia como una línea con una flecha, ¿no? Es decir, hay una dirección única de esa historia lineal, muy propia que después el liberalismo la va a tomar como propia y como filosofía de la historia. Bueno, Jean-Baptiste Vico en el Corsi Ricorsi está discutiendo esto. ¿Qué quería decir? Bueno, la historia se maneja con flujos y reflujos, avances y retrocesos. Es decir, el Corsi es el avance y el Ricorsi es un retorno, pero no es un retorno al punto de partida. Y acá viene lo interesante de la idea, de lo conceptual de Vico, ¿no? No era la vuelta al mismo punto de partida del proceso, sino que era una vuelta que tenía que ver con
esa idea de, bueno, cuál era el proceso de aprendizaje, esa mirada pendular de la historia. La historia no es una línea, sino que la historia es una espiral. La historia se mueve en forma espiralada, avanza y retrocede, retoma, modifica y vuelve a avanzar. Y en esa idea también del flujo y del reflujo, de una historia pendular que puede retroceder, pero tal vez no repetirse, en esa idea también hay otra que conlleva la idea del corsi e ricorsi, que es la idea de que la historia contiene su propia decadencia, ¿no? Es decir, y esto es muy interesante, es decir, la historia puede ser portadora también de su propio, de su propia decadencia, de su propio retroceso. ¿Por qué, digamos, por qué se me vino a la cabeza esto del corsi y ricorsi, que cuando uno lo aprende en la carrera de historia siempre hasta suena como simpático, ¿no? Porque además, bueno, por supuesto que la filosofía de la historia de Vico después va a ser, bueno, fuertemente cuestionada, o sea, cuestionada pero superada, es decir, sin embargo, le va a ser reconocido a Vico esta idea de pensar en el movimiento pendular, en el movimiento espiralado, y no en el movimiento lineal del progreso, ¿no? Que es lo que se va a terminar imponiendo en el siglo XIX. Un siglo después de Vico se va a terminar imponiendo esta idea del progreso y el avance permanente de la trayectoria de las comunidades históricas de la sociedad. Y en este sentido, me parece que para este tiempo, este concepto del avance y del retroceso, del flujo y el reflujo de la historia, me parece que es bastante adecuado, que es interesante para pensarnos en los tiempos de esta crisis planetaria, que hoy tiene un sentido planetario. Tal vez yo diría que la catástrofe del coronavirus es el evento quizás planetario en el mayor de los sentidos, porque nos hemos acostumbrado inclusive a llamar guerras mundiales a guerras que no fueron mundiales. Sin embargo, bueno, este carácter eurocéntrico nos ha hecho pensar que aún no estando involucrados determinados territorios, era por ser guerras europeas o ser guerras del occidente, eran guerras mundiales. Bueno, yo creo que el COVID ha puesto sincrónicamente, nos ha puesto planetariamente en una coyuntura eh, igual, ¿no? Y esto es interesante, que yo siempre digo lo mismo, que Scarlett Johansson esté haciendo cuarentena igual que yo, bueno, nos pone al mismo nivel, si se quiere. Es lo único que podríamos compartir con Scarlett Johansson, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que las dos tenemos que hacer cuarentena. Bueno, bien, esto que parece insólito da esta idea de lo planetario. Y en estos tiempos, creo yo que la idea, si hay algo que ha despertado en intelectuales, en cientistas sociales, en nosotros, en profes, en todos, es, bueno, esta tendencia a leer el presente bueno, como parte de repeticiones del pasado, como aventurando mucho de aquello que hemos hasta leído o visto desde la lectura de la ciencia ficción, del cuento fantástico o de las propias narrativas apocalípticas, distópicas, etc. Y me parece que en ese sentido hay algunas cuestiones que creo que nos servirían pensar cuánto de este movimiento pendular, de este reflujo, podría aventurarnos, podría permitirnos pensar el presente y el tiempo que viene. Una advertencia que a mí me parece importante también tener en cuenta para pensar esto es si se quiere, Roberto Folari hablaba de algo así como una miseria de la teoría, ¿no? Un poco parafraseando esta idea, este libro de Thompson, el historiador inglés, que en su crítica al Tusser, bueno, escribió este texto, Miseria de la Teoría, pero Roberto Bolari decía algo que yo comparto y que seguramente con ustedes vamos a por ahí a poder hacer igual la reflexión, ¿no? Las dificultades que tenemos los que nos dedicamos a las sociales o a las humanidades y las dificultades que tienen también los intelectuales más orientados a este tipo de lecturas, para reconocer que nos equivocamos, ¿no? Es decir, las ciencias sociales tienen, y acá viene algo que me parece por eso interesante la advertencia, tendemos a pensar
los eventos, las experiencias históricas o los eventos que nos sorprenden, de la magnitud, por ejemplo, como es la pandemia que estamos viviendo, los tendemos a pensarlos en términos de, bueno, de confirmar aquellas lecturas o aquellas certezas que ya teníamos construidas. Nos cuesta a los cientistas sociales pensar que las cosas no eran así como alguna vez pensamos o alguna vez leímos o alguna vez nos apropiamos de reflexiones en ese sentido. Digo esto porque en estos tiempos hemos visto que a ningún biólogo, a ningún médico, ni a ningún epidemiólogo le cuesta decir, no, bueno, el camino no era por acá, fracasamos en esta prueba, bueno, sí, no, decíamos que los barbijos no había que usarlo, bueno, sí hay que usar los barbijos, pensábamos que no se contagiaba de esta manera, y bueno, no, sí, se contagia de esta manera. Vemos que en otro tipo de disciplinas el error y la equivocación forma parte de la construcción del conocimiento, forma parte del mecanismo de producción de saberes, de producción o de lecturas. En este sentido, los cientistas sociales somos más reacios a romper con nuestras propias certezas, poner en discusión, no romper necesariamente, pero al menos poner en discusión estas certezas, cuando los eventos nos sorprenden, cuando no estaba, cuando la magnitud del evento nos descoloca, si se quiere, de nuestra coyuntura. Y entonces Folari decía algo que a mí me parece interesante, que era pensar, bueno, ¿por qué decía él así, de esta manera, miseria de la teoría? Porque de las lecturas que hemos visto, así en general, es como que de alguna manera para muchos la pandemia o lo que está sucediendo sirve para confirmar aquellos lugares que ya veníamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, y hablo de los intelectuales que hoy más están tal vez circulando, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en Slavoj Zizek, entonces, bueno, para Zizek la pandemia es realmente una oportunidad para declarar el fin de este tipo de desarrollo capitalista, el fin de un periodo que cierra, y bueno, y la posibilidad o aventurar, como dice él, bueno, un comunismo de otras características, no el comunismo del siglo XX, sino de otras características, es decir, confirmar aquello que elaboró. Agamben y su estado de excepción, Giorgio Agamben como este pensador que, bueno, hablando del estado de excepción, esta idea, bueno, esta pandemia también permitiría pensar entonces que lo que va a desembocar es en la confirmación de este estado, o el surcoreano Byul Chulan, que bueno, como buen post-Foucaultiano es el estado vigilante, el estado totalizador, se viene un mundo de control, donde el Big Data va a modelar y a imponerse sobre los derechos civiles, lo que hace a la libertad, etcétera, etcétera. Es decir, hay una tendencia también en las lecturas, y todo esto lo pongo como para discutirlo, no como para vetarlo, sino decir, bueno, hay una tendencia a que a partir de la pandemia tratemos de confirmar o buscar confirmar aquellas cuestiones que de alguna manera, bueno, esto yo ya lo venía diciendo, ¿no? Un poco esto existe, esta tendencia desde las sociales. Yo creo que a mí más que ir, por eso digo, más que pensar en apoyarnos en determinadas lecturas para pensar el presente y el futuro, me gustó más la idea de pensar en esto del corsi ricorsi de Vico. A ver, ¿qué cosas, con qué instrumentos podríamos nosotros evaluar este presente y aventurar la pospandemia, el mundo de pospandemia, la realidad de la pospandemia que nos toca? Y por ejemplo, una que a mí me parece que es tal vez de las más bastante, si se quiere, bastante evidentes, y han surgido, y nosotros todos lo hemos pensado, bueno, el escenario que estamos afrontando y que estamos viviendo en una catástrofe de esta dimensión planetaria, como decíamos recién, tal vez pensarla en estos otros dos grandes eventos que fueron catastróficos en términos, si no planetarios, terminaron siéndolo por sus consecuencias, que fueron los dos eventos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el escenario posible
es posible pensar que el escenario post-pandemia sea asimilable al escenario de la post-Primera Guerra, al escenario de la post-Segunda Guerra. ¿Por qué es comparable? Bueno, pensando en esta tríada que en la historia solemos tener entre, que decimos, catástrofe, crisis y resurgimiento, ¿no? Eventos históricos donde está la catástrofe, una crisis económica y política, y bueno, y después la recuperación, el resurgimiento. La Primera Guerra, el escenario de la Primera Guerra Mundial es un escenario que sin duda esta catástrofe, digamos, una situación que después de una enorme crisis termina provocando dos eventos desde lo político llamativos, que va a ser el retroceso de las democracias en el occidente y el surgimiento de los nacionalismos y de los fascismos. Y en el caso fundamentalmente de el occidente, la gran crisis económica de los años 30. Es decir, tenemos entonces crisis económica, crisis política, surgimiento de idearios que rompen con la lógica de esa democracia liberal que provenía del siglo XIX, y en el caso de América Latina y sobre todo de Sudamérica, el escenario de la post-Primera Guerra es un escenario de crisis del régimen oligárquico en términos políticos y crisis del modelo agrominero exportador, es decir, el crisis de un régimen de acumulación capitalista basado en las exportaciones. Ese es el escenario que podríamos pensar después de este evento de los años 30. Pregunta, ¿cuánto del escenario post-pandemia podríamos pensar que se acerca a ese escenario? Y lo vamos a dejar ahí. ¿Cuánto de este ricorsi? ¿Cuánto? Ya sabemos que el ricorsi no es la vuelta a lo mismo, pero es este movimiento pendular de reflujo. Ese escenario del fin de la Primera Guerra en realidad es bastante distinto al escenario del fin de la otra gran catástrofe del siglo XX, que es la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, el escenario post-Segunda Guerra Mundial es un escenario que, a diferencia del de la primera, bueno, va a presentar otra realidad. En primer lugar, va a presentar una realidad donde la aparición y creación de organismos internacionales, multilaterales, van a buscar la estabilización de ese orden planetario, el surgimiento de una hegemonía clara que va a ser la hegemonía de los Estados Unidos, y fundamentalmente la expansión del capitalismo industrial, la innovación tecnológica, la edad de oro del capitalismo, el capitalismo del consumo, el industrialismo, etcétera, etcétera. Es decir, el escenario de la post-segunda guerra habla, si se quiere, nos muestra un escenario de donde el occidente va a ir transitando un crecimiento económico, un ordenamiento político basado en nuevas instituciones, y donde en realidad, si uno piensa las décadas del 40 y del 50, es el surgimiento del estado de bienestar en el occidente, es la aparición de la expansión de los derechos sociales y la consagración de los derechos sociales en términos de la construcción de las sociedades. Entonces estamos en un escenario que tal vez, y de nuevo la pregunta, ¿cuánto de esto que se viene o que podríamos aventurar que va a venir después de esta pandemia podría ser asimilado a este escenario? ¿Vamos a transitar, vamos a estar más cerca del escenario de la post-primera guerra o vamos a transitar más el escenario de la post-segunda guerra? Pregunta. En ese rigor, si fuera posible pensarlo así. ¿Habrá un escenario intermedio? ¿Podrá pensarse en que ese movimiento espiralado no necesariamente tendría que tener? ¿Cuánto de ese espacio intermedio sería? Porque si uno piensa este presente, y qué sé yo, cuando uno mira a Bolsonaro, mira a Brasil, cuando uno mira a Trump, cuando uno mira a Austria, o cuando uno mira el surgimiento de los movimientos de los neofascismos hoy del siglo XXI, uno podría decir, son los camisas negras, son aquellos fascismos de los años 20,
no son esos, pero son portadores de las mismas nociones restrictivas, son portadores de ideologías restringidas en los derechos, de ideologías jerárquicas, de ideologías que de alguna manera sí tienen, sí comparten, con aquellas ideologías sí comparten ese sentido restrictivo de los derechos, sea por etnia, por razas, por jerarquías, por clases, por distintas cuestiones. Entonces, uno podría pensar, bueno, que hay muchos elementos del presente que en realidad estarían de alguna manera, hay algo de este Ricorsi que, bueno, que podría, por lo menos tendríamos que pensarlos, ¿no? Pensarlos si es, asusta que jóvenes, asusta un poquito que jóvenes hayan aparecido cerca del obelisco en Buenos Aires, con banderas que digan negras, religión o muerte, con jóvenes que porten, digamos, la creencia y defiendan la creencia de, bueno, de que hay cierta supremacía blanca que hay que, y ni hablar de lo que está pasando hoy con el racismo, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestros propios territorios. Entonces, vuelvo y pongo entre paréntesis para tenerlo como un paquete, como un fogoncito, diría yo, para pensarlo. Cuando yo pienso en otra presencia de esta idea del reflujo, podríamos pensar, por lo que está apareciendo y porque en todos los países prácticamente, si hay algo que ha descollado desde que comenzó esta pandemia en términos históricos, es la vuelta del protagonismo del Estado. El Estado ha vuelto a ser protagonista, hay un retorno del Estado. Ahora, ese ricorsi del Estado, ese retorno del Estado, ¿es la vuelta del estado de bienestar? ¿Es la vuelta de ese estado que supone, después de décadas de haber sido cuestionado, golpeado, vituperado y desestimado por las ideologías neoliberales? ¿Vuelve ese mismo estado? ¿Vuelve a cumplir para cumplir esa función? Ese estado del año 48, del 50, del 45, del 55, etcétera. ¿Es el regreso del estado totalitario, de ese estado vigilante, de ese estado controlador, de ese estado como hoy puede ser pensado por, digamos, por los habitantes de China, que es ese manejo del Big Data que hace el Estado chino, o que nos hacen a todos, o la aparición desesperada del 5G y todas estas cuestiones que nos superan en un montón de instancias y de cuestiones? Bueno, ¿es ese retorno? Podríamos pensar que es ese retorno, podríamos pensar que es la vuelta de esas condiciones, o habría que trabajar para la vuelta de esas condiciones. ¿Qué queda en evidencia? Y como elemento, no cabe duda que el Estado se ha presentado hoy en la escena política de la mayor parte de los países como el articulador, y aquí a mí me parece que esto es la novedad, es la presencia de un Estado articulador de los recursos, pero sobre todo de los recursos que hacen a la defensa de la salud y de la vida de los ciudadanos, ¿no? Es decir, casi esa función del Estado como aquella instancia que tiene la obligación fundamental de cuidar, de velar por la vida de los ciudadanos. Y esa me parece que es una función que nadie le cuestiona. Y esto me parece a mí que es novedad. Insisto, después de décadas de discusión, de horadar, de desestimar, de tratar de demostrar el pésimo gigante bobo que era el Estado para la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta carga viral, diría yo, esta carga viral antiestatal de todas estas décadas, por lo menos desde las últimas décadas del siglo XX, bueno, al momento de la crisis, el Estado vuelve a aparecer sin demasiada preparación, vuelve a aparecer como el último garante, el único garante de la salud de los ciudadanos.
Pero no solo aparece, la sociedad le cree. Y esto me parece, o sea, esa ciudadanía, esos imaginarios políticos y sociales que vinieron siendo permanentemente bombardeados con el antiestatismo, en pocos días termina creyendo. La credibilidad es un factor esencial para que cualquier ejercicio de autoridad pueda llevarse a cabo, ¿no? Esas sociedades terminan, bueno, si el Estado manda a la cuarentena, la gente la hace. Si el Estado, no solo por el papel de coerción, que bueno, que si no tengo multa, que tengo el ejército chino en la calle, etcétera, las mil formas que pueden aparecer. A mí me parece que ahí hay un lugar, ahí hay algo interesante para explorar. Pensemos, ¿qué puede haber? ¿Qué no puede haber? ¿Por qué puede ser así? Si es el miedo, si no es el miedo, si es el último recurso, etcétera. Pero a mí me parece que eso hay que pensarlo, que es un elemento para pensar. Por lo pronto, entonces, pensar en esto, ¿no? Es la vuelta hay un retorno del Estado, pero ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Qué lugar le vamos a poner al Estado en lo que viene? O sea, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué lugar queremos que tenga? ¿Qué lugar porque también el Estado que te salva puede ser el mismo Estado que te vigila, el Estado que te controla, el Estado que te cercena a través de estos, ¿no? Del Big Data, deme sus datos y vamos a saber si usted tiene fiebre, grupo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso me parece que hay que pensarlo y me parece que hace a esta idea de la vuelta pendular a ciertos momentos y a ciertos conceptos que vale la pena tenerlos presentes para jugar en la construcción histórica. Por supuesto que también, y acá esto es algo interesante, la idea de Vico, del Corsi e Ricorsi, también encerraba la noción de que ninguna etapa es definitiva, ningún periodo termina cerrado definitivamente. ¿Y esto por qué digo es interesante? Pensemos, ¿el retorno del Estado implica el final del neoliberalismo y el mercado? ¿Es así? ¿Es esa antinomia que planteó el neoliberalismo como mercado o Estado, o como se activó ahora economía o salud? ¿Es así? ¿Es necesariamente así? Que vuelva hoy una presencia, que aparezca hoy la necesidad tanto en Argentina como en Europa de nacionalizar las empresas, expropiar, crear un impuesto a la riqueza. ¿De qué estamos hablando? ¿De que Angela Merkel se volvió socialista? ¿De que estamos en presencia de un retorno al comunismo de Zizek? ¿Podríamos pensar en eso? Yo creo que no. Ahora, ¿esto te implica también que el neoliberalismo se terminó? Que el protagonismo de este capitalismo nómade que manejó y que viene manejando prácticamente desde hace 40 años, 30 o 40 años la economía internacional, ese triunfo del nomadismo va a desaparecer junto con, se lo va a llevar el COVID. Pregunta, ¿cuál es ese lugar? ¿De qué manera podemos nosotros, y para no equivocarnos decimos, ¿no? Para pensar este diseño del futuro, ¿de qué manera podemos articular esto del mercado y del Estado, de ese rol casi absoluto que tomó el capitalismo financiero en el manejo de las economías, de los recursos, de los bienes, de la circulación? Bueno, digamos, y esto me parece que es importante porque también nos hace pensar en los diseños de políticas próximas, ¿no? De cómo pensar estas cuestiones a futuro en términos del escenario que se nos puede acercar. ¿Qué otra pregunta o qué otra cuestión que también me parece que está presente hoy en la discusión respecto al presente y al futuro post-COVID o con el COVID encima, porque no sabemos si va a haber un post-COVID, capaz que el post-COVID es convivir con el COVID y con otros que vengan, y que ya, digamos, en la historia del siglo XX ha aparecido muchas veces y ahora vuelve a aparecer como una idea, bueno, de una crisis civilizatoria, ¿no?
terminó o se termina, o esta idea de las finalizaciones, estos finales abruptos. Yo recién preguntaba, ¿podemos pensar que es el fin del neoliberalismo? ¿Podemos pensar que es una crisis de ese modelo civilizatorio que tenía que ver entonces con, bueno, con ese lugar que había adquirido, sobre todo a partir de las ideas de la Ilustración, del liberalismo, estas nociones tan importantes, tan estructurantes, podríamos decir, de las sociedades del Occidente, ¿no? Sobre todo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, a esto, crisis civilizatoria es algo que está ahora bastante más utilizado, sobre todo por los medioambientalistas, pero creo que nos llevan a un terreno que a mí me parece que es importante pensar, que bueno, que hay algunas cuestiones que en el siglo XX eh, se nos han ido de las manos, podríamos decir, como especie, como comunidad, y una tiene que ver con esto, ¿no? Con esta destrucción constante, porque se está poniendo a la vista y la crisis esta de la pandemia lo está mostrando, esta destrucción de nuestro propio entorno, desde un lugar que, bueno, que hoy este virus que aparece muy próximo a la experiencia de una economía y un modo de vida que cada vez nos hace una explotación más brutal de del propio medio ambiente y de los animales, la convivencia con estos animales que eh, empieza a mostrarse en un ámbito donde, bueno, nuestro propio entorno, este uso, eh, casi esta impunidad con que el relato del Occidente digamos, impuso a la especie humana, ¿no? Fíjense ustedes que hay algo, digamos, nosotros, el Occidente, sobre todo a partir de la tradición judeo-cristiana, en términos de modelar los imaginarios, digo yo, ¿no? En términos de pensar nuestros imaginarios, nuestros mundos en términos de ideas, la tradición judeo-cristiana es la única tradición que no le pone ningún límite al ser humano frente a la naturaleza. En general, si uno mira, yo no soy una experta en religiones, pero cuando uno mira cualquier otro tipo de creencias o religiones, todas plantean cierto diálogo, cierta vinculación, inclusive en nuestros pueblos originarios, cierto esto de, bueno, la ofrenda a la Pachamama, el permiso, el diálogo con la naturaleza. La tradición judía cristiana, cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto para que gobierne, y no le pone, hay un sociólogo, que Eric Lander, dice, no le pone ninguna inhibición al ser humano frente a la naturaleza. Y esto tal vez le da en este relato este aire supremacista a la especie en un montón de casos, que yo creo que, bueno, que ha construido una lógica y que a mí me parece que hoy es interesante. Para mí la imagen de que nosotros encerrados y las especies volviendo a sus viejos hábitats, a mí realmente me parece que hay algo que hay que pensar acá, que hay que pensar, ¿no? Algo de todo esto, algo me parece que nuestra relación con la naturaleza, con nuestro medio ambiente, con nuestra forma de pensar esa transformación del medio ambiente, hay algo que como como proyectos civilizatorios, sobre todo desde la Ilustración en adelante, algo está cayéndose, algo ya no tiene demasiado sentido, algo hay que cuestionar, algo hay que dejar, y tal vez esta idea de que no se trata solo del pacto de sociedad, esto tan fundante de la Ilustración y la Revolución Francesa, sino que también ahora habrá que pensar en el tiempo que viene, junto al pacto de sociedad, ese pacto medioambiental. Habrá que incorporar en las generaciones que vienen, en la educación que viene, habrá que pensar esto que viene del siglo XXI, en que no nos alcanza, me parece porque, tal vez porque, bueno, porque aprendemos de esta manera, me parece que esta crisis, esta enfermedad, este virus, hay algo de esto que también está trayendo como idea. En esta crisis también civilizatoria, en términos
programa o de proyecto civilizatorio, yo creo que hay muchas de las cuestiones de este mundo de la ilustración, del sentido de la ilustración, que comienzan también a ser, por lo menos deberíamos ponerlas en cuestionamiento, ¿no? Sobre todo en la idea de una razón, del uso de una razón o el enaltecimiento de la razón como único mecanismo, como único camino del conocimiento, como única forma en términos de producción de saberes que hoy me parece que también están poniendo, por lo menos, por algunas otras vías, están poniendo en discusión ciertas cuestiones que tienen que ver entonces con esta apropiación de las experiencias sensibles, podríamos decir. Y en ese camino de la crisis también de un modelo civilizatorio, a mí me parece que de las tres hermanas fundantes de ese modelo, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la hermana pobre de esas tres fue la fraternidad. No cabe duda que la libertad, uno podría decir, fue el concepto más importante de 1789 en adelante, la búsqueda de romper con el Estado absolutista, con esas monarquías absolutas, con ese antiguo régimen, etcétera, etcétera. Uno podría decir, bueno, siglo XIX, uno podría decir, bueno, es la lucha de las libertades. Creo que el siglo XX, y estoy haciendo algo así como para pensarnos y discutirlo, no como, pero creo que el siglo XX es un siglo en la lucha por la igualdad, y creo que la expansión de derechos y la expansión de las construcciones, donde todas estas cuestiones que vimos, sea en el resurgimiento o en la consolidación de los estados, etcétera, etcétera, es un siglo en la lucha por la igualdad, en la lucha por las organizaciones, y a mí me parece, que podríamos pensarlo al menos, y esto me parece que es lo nuevo, y no tiene que ver con el retorno. Podríamos pensar, si no estamos en un contexto, porque yo digo que la fraternidad es la hija, es la hermana más pobre de las otras dos. Convengamos que la fraternidad fue mucho menos teorizada que la libertad y que la igualdad. Lejos, lejos, está mucho menos teorizada, mucho menos producción de texto, mucha menos discusión sobre la fraternidad que cuando pensamos en las otras dos. ¿Qué es la fraternidad? ¿Cómo pensar la fraternidad en términos del siglo XXI? ¿Cómo pensarla? ¿Qué queremos decir? La fraternidad tal vez sea el concepto más cercano a la idea de comunidad, tal vez sea el concepto más cercano a la noción de esto que, así como hablábamos del pacto de una nueva relación medioambiental y una nueva relación del pacto social, yo creo que la fraternidad es un concepto que en realidad hoy, cuando escuchamos hablar, y esto que empieza a ser muy fuerte en España, en Europa, y empieza a estar tan fuerte aquí también, empieza a aparecer esta idea de renta básica universal, esta idea de la renta básica universal, que nosotros en la Argentina podemos pensar que es la AUH, que es estos conceptos que dicen, bueno, acá hay necesidades básicas que tienen que ser cubiertas, sí o sí. No es posible ingresar al siglo XXI, o esto es lo que los pensadores empiezan a plantear. No puede ser que haya gente que muera de hambre. Hay que pensar en un concepto de renta básica universal. Hoy Dinamarca, en España, en Francia, empieza a aparecer en el debate la idea de renta básica. Esta renta básica, esta idea encarna para mí en estas nuevas discusiones que comenzaron en España y que tienen que ver con discutir esto. La renta básica está lejos de ser ese estado del subsidio, esta discusión tan superficial, tan crota, voy a decir yo, que se da acá en la Argentina con el tema de los subsidios, los planes y toda esta cosa horrible que la derecha argentina suele descalificar y de alguna manera humillar a quienes son beneficiarios de estas cuestiones. La renta básica universal es tal vez el concepto que más nos acerca a esta idea de
bueno, teorizar, llenar de contenido, repensar el concepto de la fraternidad. Porque bueno, porque en realidad la fraternidad tiene que ver con esto que alguna vez decía Humberto Eco, ¿no? A Humberto Eco le preguntaron, bueno, le preguntaba en las cartas un obispo, le decía, bueno, ¿dónde fundan los laicos la idea del bien? Le preguntaba en un libro que es muy lindo que se llama ¿En qué creen los que no creen? Que es un diálogo entre Humberto Eco y el sacerdote Marini. Y en esa idea de en qué creen los que no creen, el cura le preguntaba, bueno, usted es un laico intelectual. Yo me pregunto, ¿dónde fundan la idea del bien los laicos? Porque los religiosos, bueno, está, ¿no? Hay un plan de salvación, hay una creencia, etcétera, una reciprocidad de una propia creencia. Entonces, y Humberto Eco, más o menos, ¿no? Así, de lo que yo recuerdo, termina diciendo, bueno, en realidad los laicos fundamos la idea del bien en que el otro, la otra, tiene las mismas necesidades que yo, y que tiene un cuerpo que sufre igual que yo, y que le duele lo mismo que a mí, y que le pasa lo mismo que a mí. Entonces, hasta lo que yo no puedo, lo que yo deseo para mí o no deseo para mí, es la lógica de desearle al otro, ¿no? Es decir, y yo creo que ahí hay algo de esa teorización sobre la idea de la fraternidad, que no tiene que ver con tiene que ver con esta, por supuesto, por eso es una tríada de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pensada como la gran bandera del avance civilizatorio, ¿no? Y la ruptura de la ilustración al cambiar, al dar vuelta a la página. A mí me parece que ahí hay una idea muy interesante, y yo creo que también si pensamos que este actual momento nos ayudaría a repensar los procesos que estamos viviendo, pero lo que podemos aventurar, me parece que si hay algo de esta crisis civilizatoria que está poniendo en discusión, también es una crisis de oportunidad en este sentido, ¿no? Yo creo que, no sé si ya, por ejemplo, a mí, si uno dice la discusión sobre las libertades civiles, bien, los derechos civiles de los negros discutidos en Estados Unidos en los años 50, hoy, siglo XXI, pareciera que están de nuevo discutidos. Pareciera, después de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que nuevamente, bueno, a nadie se le discute decir que un negro no puede sentarse en el colectivo si hay un blanco parado, pero sí se sigue aceptando, por ejemplo, que bueno, que un crimen de un negro pueda quedar en determinados estados impune en los propios Estados Unidos. Entonces, cuando yo pienso en eso, también me atrevo a decir que ahí en ese ricorsi, si hay un ricorsi, no se puede volver a ese lugar. Habrá que volver a ese lugar, pero sumarle ahora no solo la lucha por los derechos y en términos de la libertad y la igualdad, habrá que sumarle la fraternidad, que en este contexto pareciera que el siglo XX fue o quedó inconcluso. Si hay un reflujo, tal vez pensar en retomar aquello, reactualizar esta tríada de la ilustración y de la modernidad, reactualizarla, pero ahora hay que actualizarla donde el eje o tal vez la teorización, la producción, la práctica, tal vez sea necesario pensarla en estos lugares. Creo que hay muchas cuestiones más en la idea. Yo tomé estos tres porque, y tampoco para no cansarlos, porque una hora de virtualidad es muchísimo. Yo pensé en estas cuestiones, ¿no? En esto de mirar la cuestión actual de la pandemia en este corsi de ricorsi, y decir, bueno, en forma espiralada, ¿qué estamos retomando del pasado? ¿Con qué lo vamos a modelar? ¿Viene de la misma manera? ¿Viene distinto? ¿Lo quiero en el futuro? Y si lo quiero, ¿cómo lo vamos a plantear? Esta idea de pensar si es un escenario crítico, más crítico en términos de por lo que está apareciendo, que uno diría, bueno, si me apuran un poco y me dicen entre la Primera y la Segunda Guerra, y yo digo, estamos más cerca del escenario de la Primera Guerra.
Sin embargo, hay elementos como la reaparición del Estado, que son muy del escenario de la segunda. Sin embargo, hay elementos que tienen que ver con escenarios todavía inexistentes, como puede ser asociarle o sumarle estas cosas que no fueron pensadas. No fueron pensadas en términos de un pacto medioambiental, no fueron pensadas en términos de una supremacía, un pensamiento supremacista que atenta contra el medio ambiente por parte de nuestras organizaciones sociales, inclusive religiosas, políticas. Y en términos de, bueno, de también de una, por eso digo, la hermana más pobre de la tríada de la modernidad, que es la fraternidad. Cuestiones que a mí, que soy bastante más optimista en general, yo suelo ser sin fundamento, no tengo demasiados fundamentos, pero suelo ser optimista, eh, me parece que podríamos pensarnos tanto en nuestro país, en nuestra región, y leer el mundo, porque ya aprendimos que nuestro pensamiento está localizado, pero desde acá leemos también el mundo, y me parece que hay elementos como para construir políticamente ese escenario posible, ¿no? Estamos en Atenas, todos somos docentes, producimos conocimientos, somos intermediarios culturales, digo yo, construimos permanentemente nuestras redes de conocimiento, de pensamiento, de reflexión, y a mí me parece que, bueno, que todo eso tiene una práctica política muy importante, que tal vez nos ayude a nosotros a poner todos estos elementos, sin la idea finalista de pensar catastróficamente este periodo se cierra y se abre uno nuevo, sino pensar con esta maleabilidad de la historia, posibilidad de rehacerla y posibilidad de intervenirla, ¿no? Una historia que admite en este sentido que la podamos intervenir en términos de reformular algunas cuestiones. Yo, por eso digo, todo esto a mí me cuesta decir, bueno, es la vuelta del Estado, es el fin del mercado, es el fin del neoliberalismo, es una nueva, vamos por las expropiaciones y las nacionalizaciones como en la época del peronismo, no vamos a eso, bueno, tenemos la oportunidad, es el triunfo de China, China ahora va a reemplazar a Estados Unidos. Me parece que todo eso es como, yo lo pondría, me parece que está en stand-by. Son cuestiones que nos ayudan a tener en cuenta este conocimiento de lo que ya vivimos y nuestras propias certezas, pero necesitamos poner esas certezas en discusión, necesitamos incorporarle otras miradas eh, que las mezclen, ¿no? Que las mechen un poquito. Eh, que sí, que el estado vigilante es probable que reaparezca, pero tendrá alternativa, podrá ser discutido, será el que domine la escena, será solo un modelo para la República China o eh, podrá implementarse. Los Estados Unidos, la única por ahí tal vez certeza, que no es una certeza, para mí tal vez sea más un deseo en lo personal, que sí me parece que hay algo que está mostrando cierto final, que es el imperio, o por lo menos la práctica de imperial de los Estados Unidos, ¿no? Yo siempre digo que, no lo digo yo, esto no me acuerdo quién lo dijo alguien mucho más importante, pero que todo imperio cuando empieza su decadencia se vuelve más sanguinario. Y es bastante así, ¿no? Uno mira la historia y ve la caída de Roma, ve la caída de los imperios y se vuelve. Bueno, Estados Unidos está mostrando ese cierto pérdida de la hegemonía en el momento actual. Digo esto porque como latinoamericana y argentina para nosotros tiene un impacto muy importante y me parece que esto es otro, pero esto sería para otra charla, pensar todo esto exclusivamente pensando en en nuestra región, ¿no? Pensar en todos estos elementos que por ahí charlamos hoy, pensarlos para América Latina y para la Argentina, y ahí sí tendríamos que trabajar un poco más esto que digo acá lo último con la pérdida de este lugar de los Estados Unidos, que sí me parece que ojalá no tenga rigor, si diríamos nosotros, ¿no? Pero bueno, que pueda pensarse en términos de aquello que sí está, bueno, tal vez dejando espacio a algo nuevo.
Bueno, Daniel, que sos el organizador, sos el coordinador, yo dejaría acá para invitarlos a hacer una ronda de preguntas. ¿Eh?